Y en temas relacionados justamente con esto que le decía de la severa sequía que se vive en la región, sumado a lo que ya nos habían explicado investigadores y expertos del COLEF respecto a lo que sucedía con el agua que nos llegaba del río y demás, y a qué sectores afectaban de manera más grave, había sectores que iban a ser más afectados que otros, pues vamos a darle seguimiento justamente, y le agradezco enormemente que vuelva a platicar con nosotros, con el doctor Alfonso Cortés Lara, investigador del Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente del Colegio de la Frontera Norte, de el COLEF, especialista en temas hídricos y políticas públicas de este sector. Doctor Cortés, ¿cómo está? Qué gusto saludarle una vez más. Buenos días. Buenos días, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Tus órdenes. Muy bien. Muchísimas gracias. Pues justamente con este tema que, digo, de alguna manera se desprende de lo que se ha vivido con doctor, el asunto de Constellation Brands y que si realmente en Veracruz y no en Mexicali era el lugar correcto porque finalmente consumen agua. Y si quisiéramos actualizar lo que sucede con el asunto hídrico, tanto en el país como en la región, ya a estas fechas, doctor, ¿de dónde tendríamos que partir el análisis? Porque, y me atrevo a agregarle esto, doctor, para darle la voz, pues lo que está diciendo Gavin Newsom en estos momentos, creo que no es cosa menor. Claro que no. Hay que vernos en ese espejo porque, bueno, la sequía nos afecta a las dos partes, ¿eh? Estamos en una cuenca binacional y además lo que pasa en esta región del sur de California y de la frontera de Baja California es muy similar, ¿no? Dependemos de las mismas fuentes de agua. Y entonces tenemos que partir del hecho de que de hecho, ya tuvimos reducciones en el 2021 en las entregas a México. Sí, nos redujeron 51 millones de metros cúbicos. Este año nos van a reducir 99 y eso es un volumen importante. 99 millones de metros cúbicos es el consumo total de Mexicali, por ejemplo, en un año. Hay que partir del hecho de que las condiciones climáticas ya no son las mismas. Hay mucha menos agua disponible a nivel de cuencas y pues por eso tenemos que estar conscientes de esa situación para definitivamente reducir consumos, ¿no? Entonces, pues, aguas con eso. Necesitamos cambiar la forma en cómo consumimos nuestro recurso ahora escaso, ¿no? Claro, por supuesto. Y finalmente está sobre la mesa también, doctor, el asunto de que están tomando medidas muy drásticas del lado norteamericano, pero aquí no vemos un reflejo que a lo mejor quienes no sabemos nos parece que sería necesario, pero pues justamente también le preguntaré a usted como experto, investigador en este tipo de temáticas, si en Baja California serviría que pues pusieran esas multas y esos costos que están haciendo en California para buscar un poco de equilibrio. Mira, hay una serie de mecanismos que se tienen que buscar. Ya en una situación extrema, como dicen por ahí, no hay que buscar de todas las formas. Si no se hizo la tarea a tiempo en el reciente pasado o en el pasado lejano, pues hoy en día nos enfrenta a esta situación extrema, de crisis de agua, y tenemos que buscar los diferentes mecanismos. Uno es ese, ¿sí? Definitivamente ese es uno de ellos, es decir, ajustes en las tarifas para buscar reducir consumos. Porque ese ha sido el problema de siempre, David. Que buscamos resolver el problema por el lado de la oferta, prometiendo a los usuarios traer más agua. Esa ha sido la tradicional forma de enfrentar la problemática. El asunto es que aquí ya no tenemos agua, ¿sí? Ya siempre hablamos del lado de la oferta, ofrecer nuevas fuentes, nuevos tubos, nuevas plantas de potabilizadoras. Ok, esa es una manera, pero ya no funciona. Ahorita lo que tenemos que buscar es todos los diferentes mecanismos que debemos implementar para buscar atacar el otro lado, el de la demanda, el de reducir la demanda drásticamente, y esto se puede hacer de diferentes maneras. Desde luego no es únicamente a través de las tarifas, ¿eh? Hay que dar incentivos institucionales, apoyos a los diferentes sectores, por ejemplo, el sector agropecuario, que es donde principalmente se consume la mayor parte del agua en nuestra región. 86% de todo el agua que disponemos en la región pues va al agro, ¿sí? Va al agro naturalmente porque ahí se consumen alimentos. Obviamente tenemos que volcar a ese sector, pero dando incentivos para rescatar volúmenes de esa parte. La otra es
el reuso que no se le puso atención en tantos años, diciéndoles, señores, tenemos fuentes importantes de agua en Tijuana, en la zona costa, en Mexicali, en todas las ciudades, se aprovecha muy poco, muchísimo. Estoy hablando de muy poco, del 7% en Tijuana, del 2% en Ensenada, donde sufren bastante de estos problemas de escasez y tandeos. Y no se aprovecha el agua residual tratada. Entonces hay que hacer ese esfuerzo institucional por destrabar candados para que se permita utilizar este tipo de fuentes de agua residual tratada y aprovecharla y bajar la presión y bajar la demanda también. Entonces son diferentes mecanismos los que hay que combinar de una manera muy, muy inteligente, y eso es lo que tienen que hacer nuestras autoridades. La Secretaría del Agua debe estar viendo por las dos partes, ¿sí?, cómo usar los diferentes mecanismos para reducir demanda, pero también pues buscar también los de abastecimiento, ¿no? Entonces, ahorita ya no nos queda de otra más que, híjole, el año que entra, mira, David, nos van a reducir, es muy probable que en agosto se anuncie una nueva reducción adicional a esta de 99 millones de metros cúbicos. Y puede ser que llegue a 128 millones de metros cúbicos, de acuerdo a lo que establece el Acta 323 del Tratado de Aguas Internacionales. Y 128 es 1.3 veces lo que se consume en todo el municipio de Mexicali. No es una gota de agua. Necesitamos reducir consumo drásticamente en el campo, en la ciudad, en la industria y en todos los sectores, en el uso público urbano, desde luego. Entonces, necesitamos mecanismos muy novedosos, claro, y traer los mecanismos que dejamos fuera por mucho tiempo, ¿no? Y entonces podremos entender tal vez, doctor, un poquito más la problemática en el sentido de que, por ejemplo, si en Tijuana están anunciando tandeos, pues será una medida a corto plazo, que si bien tal vez sea necesaria, lo que falta es más pensar en términos de planeación estratégica, y lo que ustedes ya bien explicaron, y aquí simplemente los voy a citar, doctor, el asunto de construir una verdadera agenda sustentable en el tema del agua, en el que también está incluida la sociedad, como usted ya lo planteó. Sí, es que ese es el asunto, ese ha sido siempre el problema, que no estamos viviendo una nueva era de diálogo con la sociedad, gobierno, sociedad y los investigadores también, la academia. O sea, necesitamos incorporar a esa base social que generalmente tiene más claras las prioridades, son los usuarios finales. Claro. Y nunca los incorporamos de una manera adecuada, las incorporamos en papel, ¿no? Pero de manera realista, de manera real, no lo hacemos. Entonces necesitamos buscar las alternativas que vengan consensuadas con la sociedad, y te aseguro que vamos a tener una mejor lista de priorización de alternativas, no como aquel error grandísimo que cometimos en años recientes sobre la planta desalinizadora, por ejemplo, o la cervecera Constellation Brands, ¿no? ¿Quién las priorizó? Pues la gente no fue, ¿no? Y sin embargo se estaba hablando como si aquí tuviéramos montones de agua asegurada, ¿no?, en Mexicali. Uh-huh. Y entonces, ojo con eso, incorporar a la sociedad es importantísimo, a eso se le llamaría implementar una política hídrica de largo plazo en base a una gobernanza democrática del agua. Una gobernanza democrática permite participación ciudadana real y directa en la toma de decisiones y en la priorización de alternativas. Sí, recuerdo parte de esos reportes de Constellation Brands, que cuando salieron a decirle a la comunidad cómo era el proyecto, pues ya no era consulta, ya era así como te estamos avisando lo que ya decidimos y lo que ya estamos haciendo, ¿no? O sea, las cosas fueron al revés, doctor. Claro, no, y además no nada más les dijeron que ya lo iban a hacer, sino que ya habían hecho los amarres, los acuerdos confidenciales entre los organismos operadores de agua y la empresa cervecera, por ejemplo, ¿no? Y aparte otra serie de inconsistencias, no nada más en ese proyecto. No sé si recordarás, pero en esos mismos días, en esos mismos meses, cuando ellos justificaban a la sociedad por qué se podía establecer la cervecera Mexicali, decían que porque teníamos agua en abundancia. Ajá, o sea, yo lo llegué a escuchar en esos días. O sea, a ver, espérate, ¿cómo? Sí, tenemos suficiente agua, nos sobra agua. Y yo les decía, pues, ¿de dónde, no? Si viene una amenaza de reducciones, que de hecho ya la tenemos, ¿no? Pero en los mismos días decían,
para justificar la planta desalinizadora de Playas de Rosarito, que no teníamos agua. Entonces, eran contradicciones tremendas que se hacían en declaraciones del gobernador de esos días, casi al mismo tiempo, ¿no? Digo, bueno, por fin, ¿tenemos o no tenemos, no? O sea, ¿cuál es la situación real? Sí, lo recuerdo perfectamente, y que además decían, cuando les convenía había agua, cuando no les convenía al discurso político decían que no había agua, pero cuando decían que sí había agua, decían que no había problema, que porque además que había mucha, Constellation Brands solamente iba a usar .000, no me acuerdo el porcentaje del agua que teníamos disponible, que era nada. Que era nada, y sin embargo se estaban planeando llevarse el 44% de la reserva del agua de Mexicali, ¿no? O una tasa mucho más alta que la recarga del acuífero del Valle de Mexicali, que eran sus principales fuentes. Oiga, Todo doctor, eso no lo decían. Oiga, doctor, y a ver, ya que estamos en ese tema de la cervecera, ahora que se va a Veracruz, ¿realmente Veracruz tiene esas condiciones para la gran cantidad? Digo, todos sabemos que para producir ese tipo de productos de cerveza, pues claro, por supuesto, se requiere muchísima agua y mucha se evapora en los procesos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el punto es, ¿y Veracruz tiene las condiciones? No, y déjenme aumentar un poquito más. No nada más es el líquido, es el cristal de la botella, es la corcholata y es la caja de cartón. Claro. ¿No? Entonces, es un proceso, esto envuelve un montón de actividades alrededor de producir la cerveza propiamente. Pues fíjate que no, David, en esa zona donde están planteando o proponiendo establecerse, resulta que esos dos acuíferos están sobreexplotados. O sea, son los que están al sur de la Ciudad de México, del municipio de Veracruz, zona costera, y en esa parte tienen problemas de agua en déficit, el acuífero en déficit. Yo hasta hace poco lo que dije, voy a tener que investigar ahora esa parte, ¿no? Pues resulta que no, o sea, se habla de abundancia en Veracruz, pues claro, es una zona donde llueve más y hay más humedad, pero donde se va a instalar la cervecera, porque requiere agua subterránea siempre, pues el acuífero está sobreexplotado, como la ves con eso, ¿no? Lo mismo que aquí, ¿no? Aquí vino a instalarse justamente en la zona donde el agua era más escasa que en todas partes, ¿no? Y donde estaba en déficit. Allá, pues es la misma situación, y aquí, pues la precaución que deben de tomar nuestros connacionales de Veracruz, pues estar al tanto de eso, porque tienen que revisar con mucho cuidado qué es lo que está proponiendo y qué es lo que está prometiendo la empresa a los veracruzanos. Claro. Oiga, doctor, se nos acaba el tiempo, lamentablemente, porque el tema está además interesantísimo, digo, desde otra perspectiva preocupante. Pero antes de despedirnos, ¿qué pasó con la famosa Contraloría del Agua estatal? Porque también recordábamos en medio de todas estas situaciones que justamente era como parte importante para el desarrollo de esta agenda ciudadana. ¿En qué podríamos decir que va? Pues va, y va muy bien. Tenemos los trabajos, justamente lo acabamos de integrar, bueno, me toca estar ahí en los trabajos de coordinación, o muy de cerca con ellos, y tenemos agrupaciones que se acaban de integrar a la Contraloría Ciudadana para robustecerla, a la Contraloría Ciudadana del Agua de Baja California, ese es su nombre, ¿sí? Y hay grupos de Ensenada, de Tijuana, de Tecate y de Mexicali, que abarcan temas urbanos, rurales y ambientales. Estamos con esa agenda, y transfronterizos, desde luego. Estamos con esa agenda, estamos participando con la Comisión Nacional del Agua, bueno, en los entes de toma de decisiones de la Comisión Nacional del Agua, de la Semarnat, de la Función Pública, y desde luego pretendemos ingresar a los que tienen que ver con la Comisión Internacional de Límites y Aguas, y todas donde debemos estar tomando las decisiones los ciudadanos de una manera más inteligente. O sea, aquí realmente se están integrando organismos del agua, consejos, ciudadanos, comités, operadores, que esa es, digamos, la parte valiosa de esta. A ver, si lo digo correctamente, doctor, Contraloría Ciudadana del Agua Estatal de Baja California. Puros ciudadanos de la mano con academia, ¿sí? Y exigiendo participar, no exigiendo, promoviendo los esquemas de participación, generándolos de hecho, para luego estar ahí tomando y decisiones y haciendo una actividad permanente de vigilancia social de los planes, de los programas y de los proyectos de manera cercana.
Claro, y ya tendremos oportunidad de ahondar en esto, doctor. Le agradeceré que sigamos platicando esto en próximas fechas, pero ahora sí, digo, es que ya me están correteando con el corte, pero ahora sí para cerrar, porque hablar del agua no solamente es una necesidad para la sobrevivencia humana, evidentemente, un derecho humano, sino que también alrededor del tema del agua hay muchos otros, incluso como la justicia y la seguridad. Así es, o sea, necesitamos, el derecho humano implica esas dos cosas, esos dos conceptos que acabas de mencionar amplísimo. Pero nosotros lo que buscamos es precisamente que la distribución del agua y el acceso al agua sea justo y equitativo. Equidad. Para todos, siempre. No para nada más los que tienen recursos o para los que tienen la oportunidad de tener y concentrar concesiones de agua, ¿no? Ahí hay otro concepto muy importante que no se nos puede olvidar, equidad. Doctor, le agradezco enormemente este tiempo. Seguiremos platicando. Que tenga excelente martes. Buenos días. Igualmente, gracias, David. Es el doctor Alfonso Cortés Lara, investigador del Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente de El COLEF, especialista en temas hídricos y de políticas públicas en este sector. Y nos quedamos con esta tarea de ahondar en los trabajos que se está realizando la Contraloría Ciudadana del Agua en Baja California, en estas labores que nos acaba de comentar el doctor, para coadyuvar con estas metas de este derecho humano al agua y en materia de equidad para nosotros, pero también pues para futuras generaciones, como ya lo planteamos.